le va? Bienvenido. Vamos a abordar un tema que hoy se espera en Argentina y ya se cranea como gran noticia. El canje de deuda se cerró formalmente el viernes y según fuentes de mercado la adhesión superó el 90%. Este porcentaje se considera muy alto. Preguntamos entonces si en segundos ya lo van a tener en nuestro espacio Twitter. ¿Se logrará neutralizar a los fondos buitres que sobrevuelan ese ambiente, ese escenario en Argentina? La pregunta continúa. Díganme completa, ¿logrará neutralizar a los fondos buitres que sobrevuelan apostando al default eterno? Sí, lo van a leer textual en Twitter cuando lo miren. Y ahí aparecen las posibilidades que ustedes pueden clicar y responder, o si quieren escriben un poquito más. Tenemos presencia tanto en Twitter como en Instagram. Lo invitamos a que nos siga, a que nos acompañe y empezamos a revisar información. De acuerdo a la información que trascendió en la prensa, el plan de la administración Fernández para la pospandemia persigue los objetivos de potenciar la matriz productiva y las economías regionales. Fuentes oficiales confirmaron que el gobierno ya tiene listo el paquete de 60 medidas para reactivar la economía atravesada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, falta por la articulación con los gobernadores para sumar aportes y lograr así el mejor impacto posible desde lo regional. El paquete será impulsado a través de decretos, programas estatales y proyectos de ley que llegarán al Parlamento. El gobierno nacional confirmó que la nueva etapa buscarán trabajar con dos músculos, el gasto público directo y el crédito productivo, que es algo que en la Argentina no existe. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos el impacto que tendrá la medida de cara a una nueva realidad que dejará la pandemia en medio de la recuperación económica que plantea el gobierno de Fernández para el beneficio de los argentinos. Radio Canal dice: Alberto Fernández busca salir de la agenda sanitaria con una batería de anuncios vinculados a la economía. El gobierno nacional señaló que la idea es aprovechar la deuda y empezar a mostrar hacia dónde vamos. Alberto Fernández aprovechará para presentar en sociedad de manera global el paquete de medidas de recuperación económica que incluye el relanzamiento del plan social llamado Procrear, la puesta en marcha de la obra pública, además generar incentivos para que se mueva el consumo interno en el país y también el turismo, medidas donde se busca apalancar la economía popular, el desarrollo de producción y el sector energético. Se anuncian proyectos, decretos, programas que durante más de un mes fueron debatidos y evaluados. Hoy a las 4 de la tarde, hora local, es cuando se espera el anuncio en cadena nacional de Alberto Fernández. Provincia Radio dice: Alberto Fernández presenta el resultado del canje de deuda, anunciará este resultado de las negociaciones con los bonistas por esta reestructuración de deuda. Será un anuncio que se haga desde Casa Rosada, donde también participará Cristina Fernández, la vicepresidenta, quien fue el 16 de abril pasado a la residencia de Olivos para participar del anuncio de la oferta que hizo el Estado argentino con este objetivo: reestructurar deuda externa. El presidente argentino también podría delinear conceptos de las 60 medidas económicas que el gobierno nacional diseñó buscando reactivar la economía en esta etapa llamada de post-pandemia. Además, les sumo otro portal que tiene información que, sobre todo a quienes siguen tecnología y desarrollo, innovación tecnológica en nuestros pueblos, les va a gustar mucho. Página 2, este es un evento que siguió todo el país. SAOCOM 1B despegó el satélite argentino. Un satélite nacional que tuvo un lanzamiento exitoso. Allí la imagen, 20:33 horas ya estaba en su órbita, lo hizo jornada de ayer, lo hizo a bordo de un cohete de la compañía SpaceX que despegó de Cabo Cañaveral, ubicado en la Florida, en Estados Unidos. Luego del éxito de la misión, el presidente Alberto Fernández se mostró orgulloso de todo el equipo de científicos que participaron, muchos de ellos salidos de la universidad pública. Les agradeció este despegue y dijo que tenemos que darnos cuenta, los argentinos, de lo importante que es que el Estado invierta en educación, en ciencia y en tecnología, porque todo esto nos asegura crecer como sociedad y ser un mejor país. Además, me voy a Buenos Aires, me está esperando Juan Carlos Bartolota. Juan, cuando quieras, bienvenido. Muchas gracias. Este domingo la Argentina lanzó un nuevo satélite al espacio, confirmando su lugar entre los 10 estados que poseen la tecnología para estas realizaciones
Y hoy por la tarde, el presidente Alberto Fernández, su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Martín Guzmán anunciarán el porcentaje de aceptación para la propuesta del país hacia los acreedores externos, que se dé cuenta será exitosa y de esa manera se cerrará el ciclo de negociación de la deuda con los privados extranjeros. El acto se realizará en el Museo del Bicentenario y contará además con la presencia de la mayoría de los gobernadores del país. En esa ceremonia se espera también que el presidente Fernández haga un repaso de sus primeros meses de gobierno y de sus logros, y que sea además como una suerte de relanzamiento de iniciativas gubernamentales en medio de la pandemia, pero también pensando en cómo se encarará la economía del país cuando ésta finalice. Por eso se presume que el gobierno no solo hará anuncios económicos, sino también de seguridad, por ejemplo enviando gendarmes a la provincia de Buenos Aires, y de inversiones en distintas áreas. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Gracias, Juan. Allí lo tenían. Mariano Beristain me espera en Buenos Aires también, colega, director de Economía del diario Tiempo Argentino. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días. Un gusto escucharlos. Gracias, te damos las gracias nosotros por atendernos. Sabes que todavía desde acá hay mucha gente siguiendo todos los detalles técnicos de este lanzamiento del satélite, pero por otro lado hay mucha gente, sobre todo la que se enganchó con la bicicleta financiera de la época de Macri en Argentina, que también ahora le pone el ojo a lo que se va a anunciar a las 4 de la tarde, hora de Argentina. ¿Por dónde empezamos, Mariano? ¿Por los fuegos artificiales o por la realidad que nos tocó? No, vamos a empezar por la realidad que nos tocó, porque no hay que perder de vista que la Argentina sufrió dos pandemias, ¿no? Una pandemia es la pandemia internacional, y la segunda pandemia, quizás la pandemia de origen, es la pandemia que dejó el ahora expresidente Mauricio Macri. Tenemos que considerar eso para saber cuál es el punto de partida de la Argentina. En la era Macri, la economía cayó 10 años, o sea, retrocedió 10 años, se perdieron alrededor de 20.000 empresas, la inflación acumulada fue la más alta desde 1991, y a eso hay que sumarle la desastrosa situación social. Se duplicó el desempleo, la pobreza y la indigencia bajaron a niveles de hace 12 años atrás. Es decir, la situación que dejó y que heredó que dejó Mauricio Macri y que heredó el presidente Alberto Fernández fue realmente calamitosa. Fernández tuvo mala suerte porque sobre eso llegó la pandemia internacional, que realmente está causando estragos en la Argentina. Se prevé que la economía caiga entre un 8 y un 12%, y también el nivel de desempleo va a aumentar o está aumentando notoriamente, a pesar de que el gobierno puso en marcha una serie de medidas que incluyeron una inyección de más de 5 puntos del PBI en transferencias directas a empresas y a familias, a empresas para que sostengan el nivel de empleo, y a las familias que estaban en situación en situación irregular desde el punto de vista del trabajo, o no tienen trabajo, les está dando el Estado 10.000 pesos por mes para colaborar, para que puedan subsistir en el medio de esta pandemia. La situación es muy delicada. Entonces, estos anuncios de Fernández de 60 medidas para aumentar el nivel de empleo, para mejorar la producción y para recuperar las economías regionales. Es decir, lo que hay que tomar en consideración para analizar cualquier medida que tome el gobierno de Fernández de ahora en más es el punto de partida, y el punto de partida es realmente delicado. ¿Sabemos algo? ¿Hay algún adelanto de este contenido de las 60 medidas? ¿Por dónde viene la cosa? Sí, efectivamente. Las medidas apuntan esencialmente a mejorar el sector productivo, que está en una situación muy sensible, orientadas a los segmentos más creadores de empleo, digamos, y de riqueza, como son la construcción por un lado, la industria automotriz y el sector agroindustrial y agropecuario. Son los sectores más dinámicos de la Argentina y los que crean inmediatamente empleo. Está en vista y ya se está empezando a implementar
un plan para la construcción de viviendas de los sectores más carenciados y de la clase media-baja, que es la que está sufriendo el golpe más fuerte por la pandemia. Es decir, la creación de casas y barrios referenciales que le permitan a la gente tener su propia vivienda. También se está analizando un shock dinerario, digamos, para motorizar la industria automotriz, que también es clave en la Argentina. Hay una serie de medidas tendientes a, digamos, a reemplazar las piezas extranjeras, piezas y partes extranjeras por nacionales, porque lo que tenemos que tomar en consideración que la Argentina tiene varios flancos débiles. Digamos, uno de ellos es la ausencia de dólares. Entonces, la Argentina está iniciando todo un proceso para mejorar sus exportaciones, para impulsar sus exportaciones y para reemplazar partes y piezas importadas por piezas locales. Después, el otro flanco, quizás el más débil de la Argentina hoy, es la situación social, la situación socioeconómica, con lo cual se prevé que además de la construcción de viviendas, que tiene un impacto inmediato en la economía local, haya planes sociales orientados al trabajo esencialmente, es decir, no planes para ayudar socialmente solamente, valga la redundancia, sino también para impulsar el empleo. Es decir, hay directrices muy claras. Por un lado el empleo, la producción, la situación social y obviamente también la búsqueda de dólares a través de la mejora de las exportaciones y el reemplazo de partes y piezas locales. Los sectores más dinámicos de la economía en la Argentina históricamente van a ser lo que se busca impulsar: la construcción, la industria automotriz, como dije antes, y el sector agroindustrial, que en la Argentina tiene muchísimo peso dentro de su Producto Bruto Interno, ¿no? Hay dos cosas que se me vienen a la mente mientras te escucho, Mariano. Por un lado, mover infraestructura, cambiar las reglas de juego le llevó a Milagros Salas la situación y la estigmatización que arrastra en toda esta época de litigios judiciales en su contra. Cuando Milagros Salas se mete justamente en ese gran paquete de infraestructura pública, pasa a disputarlo como un actor económico con sus cooperativas, ahí es donde aparece contra ella la persecución. Siempre en Argentina, meterse con la infraestructura pública ha sido un punto difícil, un punto delicado, y ahora es el propio Estado el que se empodera y sale adelante en ese trajín. Eso por un lado. Efectivamente, la obra pública va a tener un lugar fundamental en esta etapa que viene, como siempre la ha tenido en la Argentina, porque la obra pública dinamiza casi inmediatamente sectores claves como la construcción, por ejemplo, pero también sectores vinculados a la industria que están relacionados con la construcción. La construcción en Argentina tiene varios beneficios, no solo porque dinamiza casi automáticamente el empleo y la creación de riqueza, sino porque no utiliza divisas, porque digamos, todos los insumos de la producción, de la construcción, se están en la Argentina, se producen en la Argentina, y la mano de obra obviamente también, ¿no? Pero es muy importante la construcción para la economía de la Argentina, ¿no? Y más que nada en estos momentos donde lo que se necesita es reducir los niveles de desempleo, reducir la pobreza y la indigencia, y en ese sentido la construcción tiene un fuerte efecto contracíclico, pero también algunas industrias como la automotriz, que están muy golpeadas por la pandemia, sobre todo la producción, y por supuesto otros sectores que son claves, ¿no? Desde pequeñas industrias como el juguete, la industria del mueble, todos esos sectores de alguna u otra manera están en una situación muy, muy, muy delicada, y este programa, digamos, de 60 medidas apunta en ese sentido y en otros sentidos estratégicos, que es mejorar las economías regionales. Va a ser un plan que va a ser federal, un plan orientado hacia las provincias, a dinamizar las economías regionales de la Argentina, a dinamizar todo el interior del país.
porque son justamente los sectores del norte de la Argentina y algunos sectores provinciales de otras áreas geográficas donde el nivel de pobreza y desempleo golpea muchísimo más fuerte, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires también, que es una provincia donde la influencia de la industria es decisiva, y no nos olvidemos que la industria ha sido, digamos, uno de los segmentos de la economía más golpeados por la pandemia macrista y por la pandemia actual, ¿no? Tantas cosas se dicen del aparato industrial argentino que viene dando lecciones desde hace décadas, porque estamos hablando de un poderoso motor industrial que tiene hasta líneas férreas tendidas desde los inicios de 1910, 1920. Desde los albores de la patria siempre ese pulmón industrial estuvo allí listo, y sin embargo cada vez que se movía una bicicleta financiera llevado por el gobernante de turno, se echaba abajo ese poderoso motor industrial que tiene Argentina. Quiero ir a apuntar a este caso del federalismo en la práctica que está proponiendo Alberto Fernández, no solo con estas 60 medidas, Mariano, sino que aprovecho también para comentar que hoy comienzan, después de haberse hecho la actualización de data, a distribuirse las computadoras abandonadas por el macrismo. Estaban echadas abajo por el piso en los depósitos. El Ministerio de Educación empezó ya a distribuir 36.000 netbooks y tabletas, y se van a entregar en Norte y Gran Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán y 4 distritos del AMBA. Creo que hablar de federalismo hoy también encierra nuevos desafíos, porque estamos en un punto donde la pandemia le pone un rol al Estado, le pone a los gobernantes una forma de gobernar, pero Dios no atiende solamente en Buenos Aires. Así que también sería bueno que sigamos extendiendo por allí esta información que estás aportando, Mariano. Efectivamente, uno de los ejes centrales del gobierno de Alberto Fernández es recuperar el tejido productivo y el tejido industrial en el interior de la Argentina, dándole una atención particular a las provincias argentinas. No nos olvidemos que, como decís vos, Dios atiende en Buenos Aires, pero solamente para los servicios y para el sector bancario y financiero, ¿no? Y obviamente la administración pública, pero la producción, tanto industrial, que ha sido el gran motor histórico de la Argentina y el gran creador de empleo de calidad en nuestro país, históricamente, siempre ocurrió lo mismo, ¿no? O sea, cuando venían gobiernos neoliberales, la Argentina perdía su masa crítica industrial, tanto en cuanto a la creación de empleo como en la creación de riqueza, ¿no? Los gobiernos neoliberales favorecieron históricamente al sector bancario y financiero mediante la bicicleta justamente financiera, al sector servicios mediante el apoyo y los beneficios que le han dado a las empresas privatizadas, y algún sector de la energía, en el caso del macrismo, porque había vínculos directos entre los sectores energéticos y los negocios de del expresidente Mauricio Macri, ¿no? Entonces, ha sido una permanente de la historia económica de la Argentina, la historia económica y política. Los gobiernos neoliberales siempre centraron sus políticas en la industria financiera, por llamarlo de alguna manera, en los bancos, en la timba, como le decimos en la Argentina, en la bicicleta financiera, y en los negocios asociados a los servicios, porque las empresas de servicios justamente están en manos de los grupos más privilegiados de la Argentina y del extranjero, están privatizadas, muchas de ellas en manos de empresas y compañías extranjeras, ¿no? Entonces, eso explica de alguna forma la historia económica de la Argentina. Cuando llegó un gobierno neoliberal, dio marcha atrás con todos los avances en materia de desarrollo industrial y agroindustrial, en materia de ciencia y tecnología, en materia de empleo, y se retrocedió esencialmente en pobreza,
en indigencia. Esas han sido históricamente las políticas neoliberales, no solo para la Argentina, sino para toda la región, incluso para el resto de los países del mundo. El peronismo, el justicialismo, cada vez que llegó al poder lo que buscó es, digamos, asentar sus políticas en la industria, en la creación de empleo y en la reducción de la pobreza y la indigencia. Es decir, llega un gobierno liberal y retrocede 10 o 15 años todo lo que se hizo durante un gobierno de carácter popular, un gobierno peronista, ¿no? Esa es para que entendamos cuál ha sido la dinámica histórica de la Argentina de los últimos 50 años. Hay algo que también quiero recalcar. Se van a mover los puestos de trabajo, se mueve producción en distintas áreas, no solo en servicios. En todo esto va a impactar evidentemente el consumo, se va a mover también ello, y la inflación siempre es algo que a los argentinos nos tiene con el interrogante sembrado en la espalda. ¿Cómo lo ves, Mariano, por ese lado? Bueno, manejo de la divisa e inflación. Son dos capítulos importantes los que planteas, disculpa la interrupción. Son dos capítulos importantes. O sea, nosotros lo que tenemos que tomar en consideración que la economía argentina gira, el 70% de la economía argentina gira en torno justamente del consumo. Es decir, que no se puede concebir una recuperación económica en la Argentina sin la recuperación del consumo de las familias, fundamentalmente. Y eso es uno de los pilares sobre los que se va a apoyar las 60 medidas que va a ir anunciando Alberto Fernández hoy y en los días sucesivos el resto de los funcionarios explicándola, ¿no? Gracias, Mariano. Estamos súper atentos a lo que va pasando y cómo se mueve ya tempranito también la agenda mediática en función de estos anuncios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En Argentina el canje de deuda se cerró formalmente el viernes y según fuentes de mercado la adhesión superó el 90%. Preguntamos en Twitter si se logrará neutralizar a los fondos buitres que sobrevuelan apostando al default eterno. Y ustedes dicen sí, 48,7%, no, 31,1%, no sé, 20,2%. Hablando de puentes y de construcciones, vamos a ver uno. Tecnología de punta para el levantamiento de un nuevo puente. San Giorgio, esto es en Génova, Italia, luego que colapsara en el año 2018 la estructura. Ahora, la nueva tendrá 4 robots de mantenimiento encargados de registrar y de informar cualquier fisura o erosión importante. Fíjese. Estoy respondiendo a algunos de los mensajes que me envían, porque ya les anticipé que mis vacaciones están aprobadas en Twitter. Hoy les puse un cartelito allí, así que ya me van empezando a enviar deseos. Unos que engorde un poquito porque me ven flaquita, otros que adelgace porque me ven redondita. Desde México me hacen llegar cariños y saludos y yo, bueno, empiezan a preparar los elixires mágicos, entonces que estamos ya en cadencia, en movimiento. Nos vamos a ir a una muy pequeña pausa y a la vuelta, a lo mejor algo de México, que está arrancando la rueda de prensa del presidente de ese país.
Antes de la pausa les dije que ya empezaba López Obrador, presidente de México, su conferencia matutina, algo que es habitual. Cada día hábil se reúne tempranito con la gente de prensa y da a conocer la agenda. Hoy termina de decir, nos importa que haya progreso con bienestar y justicia. Allí va dejando así de claras las cosas respecto a las medidas, a los anuncios que ha puesto en marcha. Sostienen de que si hay pobreza es porque el pueblo es flojo, porque no trabajan. ¿No es así? Entonces, con la fortaleza que tenemos de nuestro pueblo, que es excepcional por sus culturas, pues México siempre sale adelante. Eso no lo tienen en cualquier país. Este es un país con civilizaciones que vienen de lejos, ¿sí? Y por eso los mexicanos tienen mucha vocación por el trabajo, por la honestidad. Lo de la corrupción es un asunto arriba, no del pueblo. La gente humilde, la mayoría de los mexicanos, es gente honesta. Entonces, por eso podemos salir. Imagínense, tenemos ahora una lucha frontal contra la corrupción. Si el pueblo fuese corrupto, como decían, de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, ya nos hubiesen tumbado. Pero no, la gente nos está apoyando, nos respalda, porque quiere el cambio, quiere que se acabe con la corrupción, porque el pueblo es honesto. Si la corrupción hubiese permeado, invadido a todo el cuerpo social, entonces sería gravísimo, pero no, la gente no es corrupta y por eso podemos regenerar la vida pública. Claro, arriba están molestísimos pues los corruptos. Sí, arriba cundió eran traficantes de influencia, políticos corruptos, periodistas y escritores alcahuetes, aplaudidores, que recibían también dinero, bastante dinero del gobierno y también de los traficantes de influencia. Pero abajo, ¿qué le daban al pueblo? Nada. Si acaso despensas, y eso cuando había elecciones, frijol con gorgojo. Entonces, ¿qué va a estar la gente ahora defendiendo como los intelectuales orgánicos que regrese el nuevo régimen? Ni modo que la gente va a estar a favor de sus verdugos. El pueblo no es masoquista. Entonces, por eso es que debemos de tener mucha confianza de que vamos a salir adelante. Presidente, una segunda pregunta. ¿Cuál es su expectativa sobre el fallo que dará la Suprema Corte en relación a la controversia constitucional que presentó su administración para invalidar una ley emitida en Baja California para legalizar los autos chuecos?
Es una iniciativa que fue presentada por el gobernador Bonilla y aprobada por el Congreso local. Esa por una parte. Y solamente muy rápido, ¿qué avances le han informado de las reuniones con el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas con los yaquis allá en Sonora? ¿Qué informe le han dado? ¿Ya se liberó la vía del tren? Y si usted considera que pues los avances que le han informado va a perdurar esta liberación de las vías del tren allá con el pueblo yaqui. Sí, pues vamos a esperar a ver qué resuelve la Suprema Corte. Eso es un tema que tiene que ver con la competencia de los gobiernos. Nosotros sostenemos que corresponde al gobierno federal decidir sobre estos temas. Sin embargo, pues hay otro punto de vista que es el del gobierno del Estado. Entonces para eso está la Corte, para resolver sobre las controversias, y esperemos el resultado para que haya legalidad. Sobre el acuerdo con los que están protestando en Sonora de los pueblos yaquis, se está llegando a un acuerdo con ellos. Vamos a cumplir todo para que se resuelva en definitiva el problema. Va a continuar el diálogo y vamos a cumplir el compromiso de que haya justicia para todos los pueblos, para los 8 pueblos yaquis, en cuanto a tierras, en cuanto al agua, en cuanto a lo del gasoducto, en cuanto a que haya pues justicia, porque están en el abandono, en la marginación, y vamos a apoyarlos como lo estamos haciendo con todas las comunidades, con todos los pueblos originarios, y en el caso de los yaquis de manera muy especial, porque es el grupo cultural, étnico más reprimido, más afectado por el autoritarismo desde la época de Porfirio Díaz, que hubo represión, que perdieron la vida muchos, compraban armas en la época de Porfirio Díaz para estrenarlas en la guerra en contra de los yaquis. Asesinaron alrededor de 15,000 yaquis, todo por quitarles las tierras, y a los que no los asesinaron los deportaron a trabajar en haciendas cañeras, enequeneras, en el sureste. Ante esas heridas que aún duelen, están abiertas, existen, se dan, allí el discurso propositivo y positivo de López Obrador. Muy seguro él de la importancia de llevar un liderazgo como se debe en épocas de pandemia, donde no es lo mismo que a uno lo obliguen a sonreír, lo obliguen a cumplir, sino lo ayuden conduciendo, llevando una sonrisa, aunque sea, para que entre todos tengamos un destino común y que sea el mejor, el más lindo para todos. Me voy a Cuba. También ahí hay imagen en vivo y en directo hasta ahora. 47, el 79,6% son contactos de casos confirmados anteriormente, que como ya se conoce, se mantienen inmediatamente que se confirma una persona, se ponen en aislamiento todos sus contactos para estudiarlo y ver si realmente ha sido infectado o no. Y ya en el acumulado de casos confirmados en Cuba, 3.573
el 89,9%, prácticamente el 90%, han sido contactos de un caso confirmado previamente. Ayer, en 11 de los 59 casos no se pudo precisar la fuente de infección y con esto se acumulan 35, que es posible que el día de mañana sí sea una cifra inferior, ya que se han ido precisando y algunas personas que se habían diagnosticado su fuente de infección. Pero hasta la mañana de hoy estamos hablando de 35 casos confirmados en esta condición. Ayer se diagnosticó uno de los 59 personas que tiene como fuente de infección el exterior de nuestro país. Había regresado recientemente, se aisló directamente desde el aeropuerto y se hizo la confirmación como está establecida. 34 de los 59, 57,6%, son del sexo masculino, 25 del sexo femenino y se mantiene similar. De todos los confirmados en Cuba, el 50,4% del sexo masculino y el 49,6% del sexo femenino. 35 de los 59, estamos hablando del 59,3%, estaban totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. Importante y compleja característica de esta enfermedad. Y con estos 35 de ayer, pues ya se acumulan 2.344 personas, el 58,1% de todos los casos diagnosticados en Cuba que en el momento del diagnóstico han estado asintomáticos. Por grupos de edades, se diagnosticaron ayer 5 jóvenes, niños, menores de 20 años. De esos 5, 4 en el grupo de 18 y menos edad, que es lo que se considera desde el punto de vista de la edad pediátrica, y con estos 4 de ayer, pues ya se acumulan 412, de los cuales 369, el 89,6%, se encuentran recuperados, se encuentran de alta en estos momentos. De 20 a 39 años se diagnosticaron 25 personas. Fíjense que menores de 39 años, 25 más 5 menores de 20 años, estamos hablando de 30 de los 59 casos diagnosticados ayer, son edades jóvenes, algunos niños menores de 39 años de edad. De 40 a 59, 20, y de 60 y más, 9 personas fueron diagnosticadas ayer. Por provincia, de los 59, 40 pertenecen a la provincia de La Habana, 15 a la provincia de Artemisa, 2 a la de Ciego de Ávila, 1 de Mayabeque, que es el caso importado, y 1 de Matanza, que se confirma en el día de ayer. De la provincia de Mayabeque, como ya yo dije, es un caso importado del municipio Madruga, que regresó recientemente a Cuba. De Matanza es un caso del municipio de Cárdenas. De Ciego de Ávila son 2 casos del municipio Majagua. De Artemisa son 15 casos confirmados en el día de ayer. 7 de San Cristóbal, 6 de Alquizar, 1 de El Mariel y 1 de San Antonio de los Baños. De La Habana, 40 casos confirmados ayer. 12 de Arroyo Naranjo, 7 de Boyeros, 6 de Habana del Este, 5 de Plaza de la Revolución, 3 del municipio 10 de octubre, 3 del municipio La Lisa, 2 de Centro Habana, 1 del municipio Marianao
y uno del Cerro. Este es el comportamiento por provincias y municipios de los casos confirmados ayer. Ahí le pedimos a Lilian que nos ayude con el mapa de La Habana, que aparecen los casos de COVID-19 por áreas de salud de La Habana, que como ustedes ven, pues pueden apreciar la dispersión del número de casos. Y las bolas más rojas lo que representa es áreas en las cuales tenemos más entre 20 y 32 casos confirmados. La otra un poco menor, de 11 a 16. Fíjense la complejidad de el municipio Arroyo Naranjo. Y yo pudiera decir que de todas esas áreas que están ahí reflejadas con un número de bolas que representan los números de casos, y que lo único que traduce, para no equivocarnos, es el alto riesgo que tenemos en todo el territorio de La Habana, pero también en otros territorios aledaños, como es el caso de Artemisa en estos momentos, Matanzas, que también tiene un evento, y con este comportamiento, pues ya en estos momentos se mantienen abiertos. No, este ahora no, muchas gracias, Lilia. Se mantiene un comportamiento de ayer, de los eventos que teníamos. Disculpa, pon ahora la otra. Se cerró el evento de Bauta y Playa Baracoa en la provincia de Artemisa. Se mantiene en Artemisa abierto el del Mariel, que está aportando un número importante de casos y que, como se ve aquí en el mapa de Artemisa, pues ha dado casos para varios municipios, como también está reflejado ahí San Cristóbal, Artemisa como tal, Candelaria, Guanajay, ha afectado varios municipios. Sin embargo, ayer Bauta y Playa Baracoa habían logrado un control y se cerraron. Y en La Habana, en el día de ayer, se abrieron ya para el día de hoy un evento en Párraga, y ya estamos hablando que en Arroyo Naranjo tenemos 3 eventos, uno en Mantilla, uno en el centro que pertenece al centro de la Castellana, y uno en el municipio, en el área de salud de Párraga. Realmente muy compleja la situación acá, que ha hecho que se adopten un grupo de medidas, y este es el comportamiento de los eventos en el día de hoy. Finalmente, con este comportamiento por provincias del número de casos, pues la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en nuestro país, pues se incrementa en la provincia de La Habana a 24,17, en la provincia de Artemisa a 13,01, se mantiene similar a la de ayer en Pinar del Río con 5,14, en Matanzas con 3,75, en Villa Clara con 0,9, en Las Tunas con 1,5, en Ciego Dávila se incrementa a 2,06, en Camagüey se mantiene en 0,13, igual que en Mayabeque en 0,26, y en Cuba se incrementa como consecuencia de este comportamiento a 5,95 por 100.000 habitantes. Como ustedes ven, aquí están reflejados las provincias que han tenido casos en los últimos días y cómo se viene comportando la tasa de incidencia en estos territorios. Resumiendo, de los 4.032 pacientes diagnosticados en Cuba con la enfermedad, se mantienen ingresados, se mantienen activos 558, que es el 13,8%. De estos 558, 536, el 96,1%, con una evolución clínica estable.
No tuvimos que lamentar en el día de ayer ningún fallecido, un esfuerzo de todos nuestros especialistas, médicos, enfermeras, técnicos, teniendo en cuenta el número de críticos y graves que tenemos en estos momentos, y con este comportamiento de la mortalidad, la letalidad de Cuba disminuye a 2,33% y ya ocupa el lugar 112 en el mundo, no por la letalidad, sino por el número de casos, al incluirse Surinam entre los países que reportan mayor número de casos. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron después de su recuperación en nuestro país. Ayer se dieron 51 altas, que es una cifra, pudiéramos decir en otro momento, favorable, ¿no? Lo que lamentablemente el balance no es positivo, ya que tuvimos 59 ingresos, 59 confirmados y 51 altas en el día de ayer. Y con estas 51 altas del día de ayer, pues se acumulan 1.378 pacientes, el 83,8% de los casos diagnosticados en Cuba que están recuperados, están incorporados a su actividad, están de alta clínica, y la gran mayoría de alta epidemiológica, que es la que se otorga después de pasar 15 días en aislamiento en su domicilio. Tenemos, como yo dije hace unos minutos, 8 críticos en estos momentos, todos de aquí de La Habana, todos en hospitales de aquí de La Habana, y 14 graves también de aquí de La Habana y en los hospitales de la capital, donde, como también dije, se trabaja fuertemente para lograr su restablecimiento. Y así, aunque ayer se incorporó un crítico nuevo, sin embargo, y 2 pacientes graves, sin embargo, 2 pacientes pasaron del estado de grave para de cuidado, un poco mejor en esta evolución. Esta es la situación de Cuba, con transmisión en algunos lugares, importante transmisión pudiéramos decir, y es lo que hace que a partir de mañana, pues en la provincia de La Habana se adopten un grupo de medidas conocidas ya, que eso junto con la participación de nuestra población y los organismos, como es natural, y la conducción del partido, del gobierno, con sus consejos de defensa en todos los niveles, pues estamos seguros que permitirá que estos indicadores desfavorables se logren revertir en un tiempo relativamente corto. Digo relativamente porque una enfermedad con estas características, cuando ya ha tenido una evolución o una transmisión así tan importante, pues hay que trabajar un periodo de tiempo para resolverlo. El mundo se mantiene los 185 países que han notificado casos de COVID. Ya la cifra, como ya habíamos dicho ayer, ¿no?, ya son más de 25 millones, 29.408 casos. Ayer se confirmaron en el mundo 269.279 casos y ya eso es lo que da la cifra de 25 millones. Fallecieron 5.579, elevado número, y un acumulado de 843.158 fallecidos por esta enfermedad. Eso da una letalidad de 3,36%. La región de las Américas, que se mantiene aportando el 53,16% en estos momentos al total de casos del mundo, pues ya asciende a 13.307.786
641 casos confirmados. Y fallecieron, de los 5.579 del mundo, 3.565. Y yo lo digo en esta forma para darnos cuenta de por qué la región de las Américas se plantea que se mantiene como epicentro de la pandemia. Ya suman 466.006 personas fallecidas y una letalidad de 3,5%. Ahí nos van a ayudar con una pantalla en la cual se refleja hasta las 12 de la noche de ayer el comportamiento de los países más afectados en ese orden que está ahí. En primer lugar, Estados Unidos con... Allí hay un peligroso lugar para República Argentina, que ya ha tenido jornadas de más de 10.000 contagios por día. Dejo esta información que hasta ahora se da en vivo y en directo desde La Habana para ir a sumar otro tema en nuestra agenda que está abierta. Este lunes en Uruguay, los trabajadores de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, UTE, inician una movilización en rechazo al recorte del presupuesto económico previsto para la compañía eléctrica pública por parte del gobierno. El recorte presupuestario para el sector eléctrico oscila entre los 250 millones de dólares, escenario por el que los empleados públicos de la industria eléctrica se congregarán frente al Palacio de la Luz, sede de la Compañía de Servicio Público de Electricidad. Allí los movilizados estiman plantear las consecuencias de la reducción de fondos al sector, entre los que estiman resaltar el recorte de personal obrero. Esta mañana en Agenda Abierta daremos seguimiento a la movilización de los funcionarios públicos de la industria del servicio eléctrico en Uruguay y su repercusión en el Ejecutivo uruguayo. Subrayado.com dice: sindicato de UTE protesta contra el recorte presupuestal y denuncia falta de personal. Fíjense cómo usan recorte en vez de hablar de ajuste. El sindicato de trabajadores instó a poder dialogar sobre esto, pero ya pusieron una carpa frente al Palacio de la Luz protestando contra este ajuste de presupuesto que dicen los afecta de manera directa. La carpa va a estar hasta el 4 de septiembre. Según el sindicato, la reducción de fondos repercutirá en una baja de la calidad del servicio eléctrico, donde tienen una sobrefacturación, y el gremio advierte que la población podría quedarse sin servicio eléctrico al no contar con personal para reinstalarlo si eso pasara. Además, hay otro portal que también suma información, se llama Sociedad Uruguaya, vigilia contra los recortes y en defensa de UTE, es lo que titula. El sindicato dice: los recortes y la ley de urgente consideración terminarán por liquidar la administración de usinas y transmisiones eléctricas, que son estatales. Y agregan: somos absolutamente conscientes como gremios de la responsabilidad nacional y mundial, que determina muchísimos condicionamientos para definir los presupuestos públicos, pero seríamos muy irresponsables si no hiciéramos el esfuerzo por advertir las gravísimas consecuencias y perjuicios que estas definiciones traerán sobre UTE, sobre el servicio público de energía eléctrica y sobre todo el país. Además, voy a sumarles información desde el lugar donde se producen los hechos. Me voy a Montevideo, allí me espera Mateo Grillé. Bienvenido, compañero, buen día. Efectivamente, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes que están sintonizando la señal de Telesur a esta hora. Efectivamente, esta semana también será una semana de movilizaciones a nivel de distintos gremios en el Uruguay, y en este caso vamos a hablar de los trabajadores de la UTE, la empresa de energía del Estado uruguayo, que tendrán una serie de movilizaciones que comienzan en la jornada de hoy y se van a extender hasta el próximo día viernes, una vigilia de trabajadores que van a instalar una carpa frente al Palacio de la Luz, la sede de la empresa energética uruguaya, en rechazo a los planes de recorte presupuestal que van a operar también sobre la empresa de energía de todos los uruguayos. Los trabajadores sostienen que estos planes van a ser de una dimensión tan grande que van a implicar un recorte de cerca de 250 millones de dólares en los próximos 2 años, y que eso va a afectar el servicio naturalmente, y además va a tener consecuencias que van a ser negativas para la población en general. Por ejemplo, los trabajadores sostienen que van a aumentar las tarifas en estos próximos tiempos, además que los planes de desinversión van a afectar la calidad del servicio de la UTE, y también plantean que tiene que quedar sin efecto
la negativa a incorporar nuevos trabajadores a esa empresa del Estado, porque en realidad la renovación de la plantilla también es necesaria según los trabajadores de la UTE. Esta vigilia, esta carpa que se va a instalar frente al Palacio de la Luz lo va a hacer en la jornada de hoy y se va a extender entonces, repetimos, hasta el próximo viernes, y en toda esta jornada va a haber además talleres con diferentes gremios que van a contar las experiencias de otros gremios, de otras luchas que se están dando en otras reparticiones del Estado, porque el próximo lunes también, o sea, hoy en realidad, ingresa al Parlamento Nacional el plan quinquenal de presupuesto, el presupuesto para los próximos 5 años, y ahí se va a saber entonces dónde van a ser los recortes en todas las dependencias del Estado y qué dimensión van a tener los mismos. Así que es probable que en los próximos días además diversos gremios se sigan manifestando contra estos planes del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, Mateo. Chiquitito, cortito, al pie, algo de deportes. Quiero que vean las imágenes por acá y les voy a preguntar, ¿les sorprende? Nos vamos a tener que ir acostumbrando. Es la nueva normalidad, así llamada. Comienza el US Open, dice la agencia de noticias Reuters. Está mostrando información, como ven, en directo. La cuestión es que este torneo, tan conocido mundialmente, tenis, lo hace sin público por la pandemia del coronavirus. Allí entonces, miren el acceso, miren cómo ha quedado todo, ese edificio, así las cosas. Y se juega igual. Hasta luego. Gracias a todos.